Hola a todos y bienvenidos a otro caso real aquí en Economies and Juris. Hoy tenemos con nosotros a Maite Pozo, abogada penalista y directora ejecutiva del despacho Maite Pozo Abogada. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bien, y tenemos hoy un delito contra la salud pública por cultivo de plantas indoor. La verdad, un caso bastante interesante. ¿Podrías comentarnos un poco qué ha sido lo que ha pasado en este caso, los hechos? Sí, claro que sí. Bueno, en el despacho en el que yo dirijo, prácticamente el 70% de los procedimientos que asisto son delitos contra la salud pública y muy concretamente de plantas indoor. Aunque yo presto asistencia en todo el territorio nacional, es cierto que en la provincia de la que yo pertenezco, Granada, hay muchísimos. Entonces, en este caso en concreto, bueno, pues como tantas vigilancias e investigaciones que hay en la provincia de Granada, buscando este tipo de cultivo, pues en unas investigaciones que hace la Guardia Civil se encuentra o intuyen que en unos domicilios, en concreto hablando particularmente de este, se encuentran una serie de plantaciones que han sido cultivadas interiormente. Y bueno, cuando va la Guardia Civil a hacer ese registro que ha sido previamente autorizado por mandato judicial, no encuentran a nadie. Entonces, en ese momento, las pesquisas que va realizando la Guardia Civil las va haciendo con posterioridad hasta llegar a mi cliente, en este caso, que era la persona que hace aproximadamente unos 15 años era la adjudicataria por parte de la Junta de Andalucía de este domicilio, de esta vivienda, ya que eran viviendas de protección especial destinadas a determinado grupo de personas. Entonces, bueno, por lo que veo encontramos que hay una titular de una propiedad, que es lo que sucede aquí, en la que encuentran esa plantación. Me gustaría saber un poco más cómo gestionar este tipo de casos, cómo se le atribuye la propiedad de estas plantas a esta persona y cómo se soluciona a futuro. Pues normalmente es habitual que en este tipo de casos, amparados siempre por nuestro derecho constitucional a la presunción de inocencia, que cuando un cliente nos llama y nos dice, oye, me ha llamado la Guardia Civil porque dicen que esa vivienda o esa plantación es mía, pero normalmente nos suelen decir, no tengo nada que ver, o bien nos explican la posible relación que tienen. Entonces nosotros siempre, una vez, siempre bajo el secreto profesional, escuchamos a nuestro cliente y le recomendamos que se acojan a su derecho constitucional de no declarar, a la espera de efectivamente de que la Guardia Civil, normalmente cuando vamos a asistirlo al cuartel o dependencias de policía, dependiendo del caso, no nos dan ese atestado. Simplemente nos comunican cuál es la imputación de derecho. Entonces, lo que les decimos a nuestros clientes normalmente, casi al 99,9%, que tenemos que esperar a instruirnos de esas diligencias, que la Guardia Civil, o bien ya una vez en el juzgado, nos dé ese atestado y ver qué pruebas se tiene. Para poder defender a una persona tenemos que conocer qué indicios o qué pruebas hay respecto de ello. No podemos aconsejar, seríamos malos abogados aconsejando a una persona sin ver qué indicios hay. Entonces, una vez que sepamos qué indicios hay respecto de ellos, pues sí asesoramos y marcamos una línea de defensa. Por ejemplo, en este caso en este caso en concreto, la Guardia Civil realiza una serie de vigilancias. ¿Qué ocurre? Este domicilio en concreto está ubicado en una barriada conflictiva en la que la mayoría de las viviendas son utilizadas, no son utilizadas para vivir, sino son utilizadas para la plantación de este tipo de cultivo. Entonces, la vigilancia por parte de la Guardia Civil se hace muy difíciles porque, evidentemente, cualquier vecino avisaría de que los agentes están allí merodeando y están haciendo esas pesquisas. Entonces, en este caso en concreto, efectivamente, hay una serie de vigilancia por parte de la Guardia Civil, pero simplemente para constatar que efectivamente en el interior podría haber una plantación y que también aparejada a esta plantación existe un posible delito de defraudación de fluido eléctrico, es decir, fraude de luz para ayudar a ese cultivo y evidentemente no pagar la factura de la luz. Entonces, una vez constatada por parte de la Guardia Civil que en ese domicilio existe esa plantación y existe ese fraude,
solicitan mandamiento judicial para que esa entrada y registro en el domicilio sea autorizada judicialmente ante las sospechas de que en el interior de ese domicilio no van a encontrar a nadie porque no es morada, sino simplemente es un domicilio destinado a ese cultivo. Entonces, una vez que la Guardia Civil constata efectivamente la existencia de esa plantación, el siguiente paso que ellos tienen es ver a quién pertenece ese domicilio, por lo que tiran de su relación catastral y efectivamente en este caso sale que la titular o la usuaria o beneficiaria en este caso de ese domicilio, que no es lo mismo que la propiedad, pertenece a mi clienta por haber sido adjudicada por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, una vez que entra la Guardia Civil, en este caso, no se toman huellas, no se toma ADN, entonces la única vinculación en este caso respecto, insisto, es esa adjudicación, ese dato que existía de hace aproximadamente 15 años respecto de mi patrocinada. No hay más nada, no hay ningún tipo de otra prueba. Entonces, en este caso en concreto, lo que asesoró a mi clienta, y aparte viendo la situación en la que ella me comenta, ella en su declaración, una vez en el juzgado, ante Guardia Civil no declara hasta que no fuimos al juzgado y efectivamente en fase de diligencias previas nos facilitan la causa, asesorada por mi parte y viendo la trayectoria y conociendo la situación en este caso de la clienta, lo que ella manifiesta en su declaración en sede judicial es que efectivamente no tiene ningún tipo de vinculación con ese domicilio. Hace aproximadamente 15 años ella se marcha a vivir a otro lugar, aportamos certificado de empadronamiento y además aportamos una serie de documentos que justificarían pues, que, por ejemplo, ella tiene su domicilio y tiene su arraigo en la casa diferente. Además, se hace una serie de alegaciones, puesto que se consulta la base de datos de la Junta de Andalucía, en este caso, sobre la adjudicación de estas viviendas, y lo que se dice es que en el momento en el que una persona tiene ya a disposición otra vivienda, perdería todo tipo de derechos sobre esa vivienda, por lo que en realidad una vez que mi clienta se marcha de ese domicilio, ella ya no tiene ninguna vinculación, aunque sí es cierto, ella, alegando a su condición perteneciente a la etnia gitana y a su forma de no llevar a trámite todos los documentos, manifiesta que ella pues simplemente se marchó de la casa y no realizó ningún trámite ante la Junta de Andalucía para decir, oiga, que me estoy yendo de este domicilio, cosa que tampoco es obligatorio hacerla. Entonces, en este sentido, en este caso, la única prueba, insisto, que hay respecto de ella era esa adjudicación. Pero sí, por el contrario, había mucha prueba a su favor que acreditaría que ella nunca ha sido vista en el interior de ese domicilio. Sí, bueno, porque también dar un poco de spoiler de la sentencia, sí que al final es absolutoria de esta persona, pero me gustaría saber cómo se destruye esa presunción. Es decir, al final hay una presunción de que esta persona es titular y por lo tanto se le denuncia. Comentabas que se aportaba mucha prueba a favor, pero ¿cómo es de sólida la prueba aportada por la Guardia Civil y cómo se destruye? Pues la prueba en este caso por parte de la Guardia Civil prácticamente es inexistente. Más bien son indicios, vagos indicios o más bien conjeturas. Que en este caso, por ejemplo, es un domicilio en el que hay, por ejemplo, en una habitación 120 plantas, en otra 150 plantas, que dan casi un total de 9 kilos una vez que han sido realizadas tras los análisis. Pero una vez que por parte de la Guardia Civil se hace esa entrada y registro, lo único que se toma por parte de ellos, no se tiene ninguna otra precaución a la hora de realizar su trabajo, es simplemente se limitan a extraer estas plantas, pero por su parte se podrían haber tomado, como en otros casos lo hay, pues se podrían haber tomado, por ejemplo, muestras de huellas o incluso ADN, porque es muy cierto que en algunos casos es cierto que no hay vigilancia, no has podido ver a esta persona entrar o salir de ese domicilio y hacerle una fotografía, pero sí en otros casos a lo mejor se toman huellas en el macetero donde están plantadas
estas plantas, o por ejemplo, si a lo mejor hay botes con los que se le ha regado o se le han vertido todos los fertilizantes, pues tomar huellas de ahí. Algún tipo de, que en otros casos sí lo ha habido, pero en este caso no, algún tipo de prueba, no solamente meras conjeturas. Quería entrar también un poco a que nos comentases sobre la sentencia, qué es lo que se consigue y sobre todo qué es lo que dicta el juez en saberse de la propiedad sobre esta persona, cómo esto le quita la culpabilidad, digamos. Pues en este caso en concreto se llega, una vez finalizada la fase de instrucción, en muchas ocasiones los jueces de instrucción se mojan y acuerdan el sobreseimiento del caso porque saben que no hay indicio ninguno, que no hay prueba. Pero en este caso, una vez se llegó a juicio y la estrategia de defensa fue la misma que he estado planteando con anterioridad. Ella mantuvo su declaración, volvió a repetir que nada tenía que ver con ese domicilio, más que el hecho de que hace 15 años se le adjudicó y que una vez que ella se marchó nada tiene que ver con ese domicilio. Y es cierto que en el fase de juicio oral manifiestan los guardias civiles que es cierto que no toman huellas, que no toman fotografías, que nunca han visto a esta señora entrar ni salir, ni siquiera mínimamente merodear en torno a ese domicilio, pero que intuyen que por las características de la persona en concreto y por las características donde se encuentran las plantaciones, un barrio conflictivo que es muy probable que estuviese controlado por ella o por familiares cercanos a ella, pues es muy probable en ese sentido que la plantación fuera de ella. Entonces, a la vista de estas manifestaciones, un juez con la ley en la mano y con la Constitución en la mano no puede condenar a una persona en base a meras conjeturas, porque en el derecho penal, para dictar una sentencia condenatoria, se necesita prueba, no meras conjeturas. Así el Tribunal Supremo lo ha manifestado en muchísimas sentencias. Y es cierto, la base de la sentencia, en este caso en concreto, se basa en la presunción de inocencia. En este en concreto, por ejemplo, se hace referencia a una sentencia número 67/2019, de 7 de febrero, en la que se hace ese relato de que, pues que no podemos condenar a nadie sin prueba, y en este caso no había ni una sola prueba que acreditara que esa persona tuviese alguna relación. Es más, supongamos que diéramos por válido que ella seguía siendo la propietaria de esa vivienda. Supongamos que ella efectivamente vivía en otra casa, pero que ella seguía teniendo la propiedad o seguía teniendo la disposición de ese domicilio. Tampoco el hecho de ser propietario te hace autor de un delito contra la salud pública, porque es cierto que tú puedes ser propietario, pero tú lo que se haga dentro de tu casa puede ser realizado por otras personas. Por lo tanto, para dictar una sentencia condenatoria en este tipo de delitos se hace falta una actividad que en este caso no ha habido por mi clienta. La verdad es que el caso es súper interesante y me gustaría por último preguntarte qué consejo le darías a un abogado que se enfrenta a un caso de este estilo. Pues siempre le aconsejaría, pues como he dicho, simplemente dejar que sea la Guardia Civil que actúe, es decir, que hagan ellos su trabajo para ver qué pruebas ellos aportan al procedimiento, y una vez que tengan todas las pruebas, realizar esa estrategia de defensa. No hay prisa porque tu cliente declare. El hecho de que vayamos a Guardia Civil o vayamos a declarar en sede de fase de instrucción, podemos declarar en cualquier momento del procedimiento, podemos esperarnos incluso a declarar ante la fase de juicio oral, pero siempre y cuando una vez que tengamos todas las pruebas. En este sentido, ya el Tribunal Supremo incluso se ha pronunciado permitiendo, ya que la ley de enjuiciamiento criminal parece que no la van a reformar, permitiendo que sea el acusado el que declare en último lugar. ¿Por qué? Porque así el acusado tendrá conocimiento de todos los pormenores que ha habido, y en este caso yo le aconsejaría que se esperaran a conocer efectivamente qué indicio o qué prueba hay.
La verdad es que, bueno, un gran consejo, la verdad. Muchísimas gracias por habernos comentado todo este caso. Tenéis, como siempre, toda la documentación subida a nuestra base de datos y nos vemos en el próximo episodio de Casos Reales.